Proyecto número 7. De la narración a la historieta. Práctica social del lenguaje. Escritura y recreación de narraciones. Tipo de texto, narrativo y discontinuo. Ámbito, literatura. Propósito. Organizar y presentar un relato a través de una historieta. Aprendizaje esperado. Transforma narraciones en historietas. Producto final. Creación de una historieta a partir de la adaptación de un cuento. Actividad 1. Conocimientos previos. Conocimientos previos. Recuerda que estas 4 preguntas debes anotarlas en tu cuaderno y contestarlas de acuerdo a lo poco o mucho que sabes acerca de este tema. Vamos a comenzar definiendo lo que es una historieta, la cual es un relato que se presenta mediante viñetas o recuadros que contienen una secuencia de imágenes acompañada de texto breve. Presenta de forma gráfica los elementos fundamentales de una historia, por ejemplo, personajes, espacios, acciones, ambiente y otros elementos más. Además, muestra propuestas gráficas que favorecen la lectura ágil de un relato. Además de las historietas, existen otros 2 formatos de manifestaciones gráficas que se emplean cotidianamente. Por ejemplo, las caricaturas periodísticas, que son una sola imagen generalmente graciosa y de acuerdo a temas actuales. Y las tiras cómicas, que son un breve episodio con una situación divertida. Para conocer un poco más acerca de las historietas, te voy a compartir el siguiente video. Hola, ¿se han dado cuenta que las historietas no son solo para niños? Son muy divertidas. A veces también nos enseñan, nos informan o nos hacen reflexionar. ¿Saben qué uso se les da a la historieta? Veamos. Las historietas pueden expresar y representar mensajes, ideas e historias a través de secuencias de imágenes. Las historias que presentan las historietas se cuentan en viñetas, cada una de las cuales representa una secuencia. Entre los elementos que componen las historietas están los siguientes: viñetas o cuadros, globos de texto o bocadillos, frases verbales que muestran los diálogos o pensamientos de los personajes, y las onomatopeyas que indican los sonidos de la historia. Hay historietas con contenidos significativos e interesantes, elaborados con una intención comunicativa, en los que la imagen y el texto se complementan. Las historietas se usan para diferentes propósitos. Veamos cuáles son. Campañas sociales. Difundir campañas sociales dirigidas a diferentes públicos dependiendo de la temática a tratar. Por ejemplo, historietas dirigidas al cuidado de la salud de la mujer, para prevenir la violencia de género y para el cuidado del medio ambiente, entre otras. Crítica social. Otro uso que se les da a las historietas es para hacer una crítica social de modo satírico, es decir, que critica con cierto humor e ironía alguna situación o problemática, fines académicos y educativos. Otras tienen como objetivo difundir diferentes temas académicos y educativos de manera lúdica, como la vida de personajes sobresalientes de la historia, ciencia y tecnología, entre otros. También puede ser una herramienta de apoyo en clases, porque capta la atención del lector, ya que es fácil de seguir tanto por la imagen como por el uso del lenguaje escrito, y favorece la deducción gracias al apoyo visual, tanto del dibujo como de la diagramación del texto. Por último, sirve para la comprensión de la situación en su conjunto. Entretenimiento. Las historietas son además un medio de entretenimiento, ya sea para un público específico o para el público en general. Por ejemplo, Pulpo Comics y Quantum, y Horizonte Cero, que son historietas de ciencia ficción. O La leyenda de los 5 soles, que busca despertar la curiosidad en los lectores y a su vez entretenerlos. Y también se utilizan para alcanzar fines estéticos. Estas historietas suelen desarrollar una propuesta innovadora o de alta calidad gráfica, y en ocasiones dan mayor peso a las imágenes. Por ejemplo, Fahrenheit 451,
adaptado a la novela gráfica por Tim Hamilton. Kingdom Come, cómic de superhéroes publicado por DC. Y La vida es buena si no te rindes, del historietista canadiense Gregory Gallant, mejor conocido como Seth. Actividad 2. Mapa mental. A partir de la información que te proporcionó el video anterior, realiza un mapa mental que contenga los siguientes 4 elementos que aparecen del lado izquierdo en esta imagen, es decir, las características básicas de las historietas, los elementos que componen las historietas, los propósitos de las historietas de acuerdo al contenido y la intención comunicativa, y finalmente los usos que pueden tener las historietas. Recuerda que los mapas mentales son herramientas que facilitan la visualización de notas de forma esquemática, como se ve en el ejemplo. No olvides incluir el tema principal al centro de tu mapa mental y alrededor los 4 elementos que te acabo de comentar. Actividad 3. Partes de una historieta. Partes de una historieta. Para esta actividad, lo primero que debes hacer es buscar una historieta que sea de tu agrado. Puedes trabajar de forma digital sin necesidad de imprimirla, o bien puedes imprimirla, pegarla en tu cuaderno y trabajarla ahí. Debes localizar y señalar las partes de la historieta, que son estos 9 elementos que aquí te muestro en este fragmento de historieta. Ojo, no todas las historietas contienen los 9 elementos aquí señalados. Si en tu caso no encuentras todos, no te preocupes, está bien, solo señalarás los que sí localizaste. 1. Viñeta. Es el espacio o cuadro que representa un instante de la historia. Por lo general tiene forma rectangular y se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo para representar un orden en la historia. 2. Cartela. Es aquello que dice el narrador y que apoya al desarrollo de la historia. Este texto va escrito en un recuadro rectangular en la parte superior de la viñeta. 3. Globo o bocadillo. Es el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. Pueden tener diferentes formas. 4. Dibujo. Es la representación del ambiente donde se desarrolla la historia, es decir, el escenario. 5. Metáfora visual. Son gráficos que se usan para expresar contenidos relacionados con el funcionamiento psicológico o emocional de los personajes. Por ejemplo, aquí se muestra un barco hundiéndose. Ese barco es el único que tiene una bandera de pirata, el cual es símbolo de terror, y al hundirse significa que ya no hay temor. 6. Código gestual. Los gestos de los personajes tienen una gran importancia para comunicar las distintas situaciones. Por ejemplo, las cejas altas expresan sorpresa, las cejas fruncidas expresan enfado, o el cabello erizado expresa terror, entre otros tantos ejemplos. 7. Figuras cinéticas. Son gráficos que utilizan para dar sensación de movimiento a los personajes y los diferentes objetos. En este ejemplo se refiere al movimiento del agua. 8. Onomatopeyas. Es la representación de un sonido o ruido. Por ejemplo, aquí si se hubiera querido agregar alguno, pudiera ser glu glu, que se refiere a las burbujas del agua. Sin embargo, en este ejemplo no hay onomatopeyas. En tu historieta seguramente sí, ya que es un recurso muy utilizado. Y finalmente, 9. Texto. Se refiere al tipo de letra usada en el texto. A veces señala variaciones en la intensidad de la voz. Si el personaje habla en voz alta, la letra tendrá mayúscula. Si habla en voz baja, la letra será minúscula. Actividad 4. Creación de una historieta. Hemos llegado a la última parte de nuestro proyecto. En esta ocasión podrán trabajar en parejas de forma libre, es decir, cada quien va a elegir con quién quiere trabajar esta actividad.
únicamente el producto final. Las primeras 3 actividades son individual. Si alguien prefiere trabajar su producto final de forma individual, también lo pueden hacer. Lo primero que harán será elegir un cuento, que también puede ser una leyenda o un mito, o si lo prefieren, pueden trabajar con una situación social que consideren oportuna para enviar un mensaje de reflexión a través de una historieta. Una vez elegido el cuento o la situación social, voy a contar que su historieta tenga estos elementos que se muestran del lado izquierdo, es decir, 10 viñetas o recuadros que esté en orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, que usen colores para su diseño, creatividad, que esté adaptado ya sea el cuento o la situación social conforme a los diálogos de sus personajes en la historieta, que sea original, es decir, que no esté copiado de internet o de cualquier otra fuente, y que hayan considerado las partes de la historieta, que fue la actividad anterior. Para mayor claridad de esta actividad, les voy a dejar estos 2 ejemplos. Uno refiere al cuento del flautista de Hamelin y otro de acuerdo a una situación social, en este caso ecológico, que bien pudieran adaptar para enviar un mensaje de reflexión sobre este tema. En esta ocasión van a hacer una autoevaluación de su trabajo únicamente del producto final. Recuerden que en esta ocasión están trabajando en parejas, por lo tanto se van a poner de acuerdo para la autoevaluación. Esta tabla nada más es de consulta, no la van a anotar en su cuaderno. Aparecen los rasgos a evaluar, que son 5, y los niveles alcanzados por cada rasgo. Abajo aparece una pequeña tabla donde vienen los puntajes obtenidos por cada nivel y en el espacio correspondiente únicamente va el puntaje obtenido por cada rasgo, de manera que al final hay que hacer una suma. Vuelvo a repetir, esto solamente es de consulta. En la siguiente imagen les voy a explicar qué es lo que sí me van a enviar a mí como parte de su autoevaluación y su producto final. Les quiero aclarar que de forma individual me van a enviar sus primeras 3 actividades de este proyecto y únicamente un integrante de la pareja que conformaron me enviará el producto final, es decir, la historieta que crearon junto con esta autoevaluación. En este caso, sí van a copiar esta pequeña tabla. De hecho, solo contiene palabras clave, a diferencia de la anterior que viene más detallada. Esta nada más contiene únicamente como los 5 rasgos principales y el nivel que van a alcanzar en cada uno. Obviamente me la van a enviar ya contestada porque es una autoevaluación. No se olviden de sumar los puntos y agregarle el total. Por favor, me van a anotar los nombres completos de los 2 integrantes en el envío, ya sea Classroom o correo. Si nada más me anotan un nombre o el correo o el Classroom nada más detecta uno, voy a pensar que el trabajo es individual. Tengan mucho cuidado con esta parte, por favor. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.